Y ahora, yogas Chitta Pitri Nirodha. Esta es la frase con la que esta mañana he comenzado este taller. Con esta frase, yogas Chitta Vitri, Chitta Vitri, yogas Chitta Vritti Nirodha, ¿no? Nirodha. ¿Qué significa el yoga? Es el cese de los torbellinos mentales. Es el segundo sutra de los Yoga Sutras de Patanjali. Un texto escrito hace 2200 años, por ahí, o 1800, entre 1800 años atrás, un promedio de 2000 años atrás, fue escrito este texto. Y muy vigente, tiene cosas que actualmente nos pueden ser de mucha utilidad. Y claro, es el segundo sutra de los Yoga Sutras de Patanjali. El primer sutra es Yoga Anasatsunanam, ¿no? Que dice, pues ahora vamos a empezar a hablar de yoga. Esa es la primera frase, ¿no? Bueno, no dice así, algunos interpretan como yoga, estas son las palabras para la acción, o estas son hace una apertura, ¿no? Y en el segundo sutra ya define, ya dice, yogas chittaviti nirodha. ¿No? Que significa el yoga es el cese de las fluctuaciones o de los torbellinos de la mente y todo eso. Entonces, la duda es, bueno, y esa frase resuena muy bien en un sentido de que hay una fuerte influencia budista, ¿no? Ya sabemos que, bueno, el Buda es del 450 antes de la era común, ¿no? Antes de Cristo, 450 antes de Cristo es el Buda, y bueno, en unos 300, 400 años seguramente sí tuvo influencia en los textos yógicos también. Entonces, y hay una especie de similitud, ¿no? Empieza a hablarnos sobre, empieza a hablarnos sobre el hecho, hace una definición, tranquilizar la mente, ¿no? Relajar, aquietar la mente. Y ese no es nada nuevo, ¿no? Es decir, hablar de aquietar la mente, tranquilizar, a varias personas escuché una frase que me parece hasta divertida, que habla de aquietar, tranquilizar, a la loca de la casa le llaman, ¿no? Algunas le llaman a la loca de la casa. Tengo varias amigas que decían, ay, sí, todo iba bien, todo iba bien hasta que la loca de la casa, ¿no? La loca de la casa que te hace un pequeño boicot, ¿no? Y es justamente, se refiere a la mente, ¿no? A los procesos mentales que vienen a significar eh, algún tipo de conflicto, ¿no? En realidad, todos los problemas que tienes no tienen, son como simples, como absurdos, porque están aquí. Sí, acá, tenga o no cabello, están aquí. Es decir, o aquí, digamos, ¿no? En el cuerpo. Está aquí. Todos los problemas que tienes están ahí. Están en tu cabeza. Están ahí en ti, ¿no? Piensa en todos los problemas que tengas. ¿Ves? Esta mañana les hice un ejemplo gráfico. Estábamos todos en la sala y este ejemplo no les los voy a contar porque no se los puedo hacer ahorita. Estábamos en la sala y les dije, ahí está un chulupi, ¿no? Y todos se asustaron y se dieron la vuelta y dijeron, ¿dónde está el chulupi? Y algunos pusieron, hasta se empalidecieron con la idea del chulupi, ¿no? Y no había ningún chulupi. Lo que les dije era, así son tus problemas. Como el chulupi es una cucaracha, ya en otras partes se conoce como cucaracha o como chapulín, ¿no?
hay gente que se los come. Pero, no, el chapulín creo que es de Santa Montes, no es la cucaracha. Pero bueno. Ah, ya, que no va. Sí, güey. Desactivar audio, ya están, y desactivar audio. Bien, ya está, ya desactivé los. Bien, entonces, así estábamos en la sala y mientras les hablaba, ¿no? Tus problemas son los problemas, tus conflictos están solamente acá en tu cabeza. Son la mayoría de conflictos, de terrores, de temores que experimentamos. Son cuestiones que ni siquiera han sucedido y es muy probable que nunca sucedan, ¿no? Entonces, claro, les dije, hay un chulupi, ¿no? O sea, una cucaracha, ¿no? Hay una cucaracha. Oh, ay, mira, tienes una araña ahí en tu pared, ahí se ve en la cámara. ¿No? Y tú, ¿dónde está la araña? ¿No? Entonces, no, no está la araña, no existe. Te asustaste por algo que no existía, por una imagen. De hecho, alguien me dijo, hasta lo llegué a ver al chulupi. O sea, cuando dije, ahí está el chulupi, ahí está la cucaracha. Alguien dijo, oye, hasta lo vi al chulupi, ¿no? Entonces, claro, hasta lo vas a ver al chulupi, siendo que no está, nunca estuvo y nunca existió el tal chulupi. Entonces, ¿qué tiene que ver este chulupi con el yoga Chittavritri Nirodha? ¿No? Con el principio del yoga es el cese de los torbellinos de la mente o de las fluctuaciones mentales. Entonces, cuando estamos hablando de este tema mental en particular, me gusta referirme un poco a Vivekananda, ¿no? Vivekananda fue uno de los primeros yogis creo que el primero que llegó a América, ¿no? No, sí, él fue el primero. El maestro de Vivekananda era un personaje analfabeto. El maestro de Vivekananda no sabía leer ni escribir. Pero un genio, un genio, o sea, en el sentido de que cuentan que su presencia era muy importante y que con dos palabras, así, te preguntaba un por qué o un para qué simple, y con eso pues te removía el suelo y el mundo y la vida entera, ¿no? Entonces, era un personaje muy intenso, ¿no? Que era Sri Ramakrishna, ¿no? Y normalmente los discípulos de Ramakrishna, o sea, del maestro de Vivekananda, tenían mucho cuidado con qué le iban qué le iban a preguntar, ¿no? Me recuerda mucho a la geografía, por ejemplo, de San Francisco de Asís, ¿no? Por ejemplo, agiógrafos, por si acaso, agiógrafo es el biógrafo de los santos, ¿no? Ese término, o sea, si alguien hace un texto de mí, es un biógrafo, ¿no? Es una biógrafa, alguien que hace mi biografía. Pero cuando escribes la vida de un santo, o de una santa, se llama agiografía. ¿Sí? Es diferente. Por ejemplo, cuando tú y yo nos juntamos, tenemos una reunión, un junte. Pero cuando se juntan Jesús y María es un cónclave. ¿Sí? O sea, se le da como nombres diferentes. Eso es como divertido. Pero el tema es que los arqueógrafos de San Francisco de Asís, Celano, bueno, Nico Kazantzakis, medio arqueógrafo, medio que no, más novelista, digamos, pero cuentan que había un momento San Francisco de Asís que no hacía caso a la gente, ¿no? O sea, que estaba así, oh, Dios mío, Dios mío. Y se quedaba. Y maestro, que tal cosa, que aquí, que allá, y él no hacía caso. Estaba ahí perdido. Oh, y estaba en su trance y no hacía caso, ¿no? En tiempos actuales diría, ¿qué se tomó LSD? ¿Qué anda? ¿No? Pero no, en ese entonces no había lo que hay ahora. Esto estaba claro con una conjuntivitis espectacular,
hediendo horrible, saliéndole pus y llagas por las manos y los pies porque caminaba descalzo y todo ahí con su infección, ¿no? Y toda la cosa. Pero bueno, pues él ahí experimentando el paraíso en la tierra, ¿no? Entonces, me recuerda mucho esa imagen de San Francisco a la de Sri Ramakrishna. Ramakrishna también era así, ¿no? O sea, sus discípulos tenían mucho cuidado con qué le iban a preguntar, porque se acercaban, digamos, él estaba en trance, ¿no? Salía de su trance así, los miraba y le preguntaba, maestro, maestro, háblenos de la Madre Divina, ¿no? Y Ramakrishna les decía, la Madre Divina. Podían pasar 3 horas o 3 días hasta que salga de ese trance. Entonces tenían que tener mucho cuidado con lo que le iban a preguntar. Entonces, esa era la Ramakrishna, pero pues su discípulo Vivekananda lo manda a estudiar filosofía a Inglaterra, estudió filosofía, ¿no? Y claro, cuando lees los textos de la vida divina de Vivekananda, son textos muy neoplatónicos, neoplatonicismo ascendente totales, neoaristotélico, neoplatónico, ¿sí? La luz al final de la caverna, ¿no? No toma en cuenta la parte descendente de Platón, solamente la parte ascendente. Entonces, ¿por qué? Porque esa parte ascendente, la filosofía neoplatónica, neoaristotélica, es el sistema filosófico que han usado los padres de la Iglesia para fundamentar filosóficamente la parte de la Iglesia católica. Y Vivekananda, pues fue muy inteligente, estamos hablando de finales del siglo XX, no, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando pues todavía tenemos una sociedad occidental ultra católica, donde pues él elabora el mismo discurso, pero en términos un poco más yógicos, ¿no? No toma en cuenta la parte descendente del yoga, sino solamente la parte ascendente y luminosa y todo eso, y pues sí llega a pegar. Entonces, sí llega a la gente, ¿no? Entonces, ya habla Vivekananda. No me acuerdo si es Vivekananda o Yogananda, Swami Yogananda es el que habla. Yogananda es otro personaje que ya llegó un poco después de Vivekananda, ¿no? Y claro, Yogananda era mucho más, igual era estilo Madre Divina y todo eso, sí estudió igual y demás, y cuando llega a Estados Unidos, instala, vive en Estados Unidos, era el gurú que vivía ahí, digamos, y es un personaje interesante porque, bueno, sus conferencias en algunos lugares solamente iban blancos, ¿no? Entonces él decía, ¿por qué puros blancos? No, porque bueno, pues la sociedad así era en ese entonces él tenía que ir a los barrios negros para poder dar sus conferencias también a los negros. Era un personaje que en su momento sí fue revolucionario, porque fue de los primeros religiosos, digamos, que sí tenía una onda religiosa, que oficiaba matrimonios entre negros y blancos, ¿no? Entonces, y estamos hablando de Estados Unidos de la década de los 20, 30, si no me equivoco, por ahí, por esas épocas, en las que sí era muy intenso lo que él hacía. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasó con este personaje? Estoy silenciando algunos audios. Bien, ¿qué es lo que pasó con este personaje? Bueno, me gusta referirme a esto porque habla, lo mismo que hablamos, al principio les hablaba de la loca de la casa, pero él hace alusión, sí, era Yogananda, creo que en su libro Autobiografía de un Yogi también. Y bueno, es una comparación muy conocida, donde imagínate un mono. Si aquí hubiera un mono, digamos, este es un mono, este mono no estuviera quieto, estuviera así, de aquí para allá, saltando aquí al otro lado, este lado, así, se treparía en mi cabeza, desbociría, estuviera chillando, estuviera ahí gritando. O sea, el mono no está tranquilo. Quienes han tenido algún mono o han conocido un mono, saben que los monos no están tranquilos, todo el tiempo están hinchando. Ya está, para todos lados, ¿sí?
Ahora, imagínate que ese mono encima tiene, no sé, le picó un peto, un mosquito, tiene una roncha, porque le picó un bicho, un alacrán, tiene una roncha ahí. O sea, sobre lo que es inquieto, además el mono tiene una roncha y todo el tiempo se está ahí hurgando la roncha y sigue saltando y está inquieto, ¿no? Y además de lo que está inquieto y tiene la roncha, además de eso, pues en su travesura encontró un poco de vino y tomó, ¿no? O sea, el mono se tomó un poco de vino, tiene su roncha ya, y es mono, ¿no? O sea, no puede dejar de estar ahí, no puede estar tranquilo. Así es tu mente, como ese mono. Así es mi mente, como ese mono. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo vas a lograr entrenar a ese mono? ¿Cómo lo puedes tranquilizar a ese mono? O sea, si ahorita en este momento tienes a ese mono ahí contigo, que en realidad sí lo tienes, es tu mente, ¿sí? Si lo tienes a ese mono ahí, ¿cómo lo tranquilizas? ¿Cómo haces que ese mono pues sea tranquilo? Porque sí se puede tranquilizar al mono, sí, pero ¿qué necesita? Entrenamiento. Pero ahorita, después de este taller, que pase 1 hora y media, 2 horas, digamos, después de esto, ¿vas a acabar con el mono tranquilo? Pues no. Tu mente va a seguir ahí en las 1000 revoluciones, ¿no? No se va a tranquilizar. Es como si ahorita te traes al mono inquieto y quisieras que en 1 hora o 2 horas, pues, aprenda a estar tranquilo. No, no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque necesito entrenarlos todos los días. Si todos los días entreno a ese mono, todos los días, ¿no? O sea, le tengo paciencia y le voy enseñando a que vaya siendo cada vez más tranquilo, se pueda aquietar, se pueda relajar, aprenda a hacer sus labores y, digamos, a hacerme caso o a hacer caso a los comandos que yo le doy, porque sí, se puede llegar a tranquilizar un mono, sí. O sea, tú ves esos monos de laboratorio que hacen cosas impresionantes, ¿no? Que hasta actúan y saben, se aprenden comandos de una computadora y de una cosa y otra y demás, ¿no? O sea, sí puedes lograr entrenar un mono, obvia. Ah, no, no me escuchas mucho. Ahora, hola, ahora sí se escucha mejor. ¿Me escuchan todas bien o es solamente el de... Sí, sí se escucha bien? A lo mejor es tu equipo, porque si todos me escuchan bien, ahora sí está mejor, ¿sí? Ah, ya, buenísimo. Ya, perfecto, gracias. Bien, entonces, ahora sí, porque el micrófono tengo acá al lado y es un buen micrófono, entonces, bien. El detalle es que, lo voy a poner más acá. ¿Qué es lo que sucede con este mono? Les estaba haciendo la metáfora de que el mono está representando mi mente, ¿sí? ¿Cómo hago para que este mono inquieto se tranquilice? No lo voy a lograr hoy, no lo voy a lograr entre hoy y mañana, ¿no? Muchas gracias. No lo voy a lograr de inmediato, no lo voy a lograr en una semana, ¿sí? De hecho, les decía que hay laboratorios donde pues hay gente especializada. Ah, ya. Está bien, gracias. Hay laboratorios con gente especializada que se dedican a entrenar monos, ¿no? O sea, por investigación científica y demás. Entonces, ¿qué pasa? Un científico, una científica, ¿cuánto tiempo se queda con el mono entrenando? Pues las 8 horas de trabajo diarios que tiene, ¿no? Entonces, les dan un entrenamiento de horas diarias y así, pues, recién, pues, el mono empiezan a tranquilizarlo y a que haga caso a los comandos. Es lo mismo con la mente. Tu mente no es algo que la puedas aquietar ahorita. Ahorita vamos a hacer algún entrenamiento, algunas prácticas de relajación y todo eso para
para poder aquietar un poco esta mente, pero no se trata, pues no es algo que lo vas a conseguir ahora mismo, simplemente a lo mejor te va a abrir la puerta y vas a ver por dónde comenzar más o menos, pero este es un trabajo de todos los días, de entrenamiento seguido y diario, ¿no? Ahora, aprender a meditar no es algo complicado, realmente. O sea, la práctica es como simple inicialmente, ¿no? Sí hay momentos en los que sí se necesita una guía para, bueno, ya que si estás meditando seguido, te diga más o menos para dónde va la cosa, pero en general la práctica no está tan compleja, pero la cosa es practicarlo. Es sencillo, pues la cuestión es hacerlo. Entonces, ¿cómo va la cosa? Les decía que este proceso de entrenamiento, de aquietar la mente, es un proceso de entrenamiento, ¿sí? La mente, así como como el ejemplo del chulupio, de las cucarachas que les di, ¿no? Les decía que la mente ha creado ese conflicto, ¿sí? La mente crea, se inventa los conflictos. Tendemos al pensamiento trágico, ¿no? Siempre. Es decir, y ese pensamiento trágico es una especie de autoengaño que nos puede generar dolor y sufrimiento. De hecho, el sufrimiento, desde cierto punto de vista, es una acción innecesaria. Es decir, algunas veces has visto un niño de 4 o 5 años que está totalmente frustrado y sufriendo porque no se pudo amarrar los zapatos. Sí. Y entra en caos y en crisis, ¿no? O sea, porque no se pudo amarrar y llora, no puedo, ¿no? Así. Y desde cierto punto de vista, nuestros problemas son así. Son como el niño de 5 años que está llorando porque no se pudo amarrar los zapatos, ¿sí? Entonces tú sabes que en algún momento, cuestión de paciencia, le va a salir natural y se va a poder amarrar sus zapatos. O sea que su dolor y su sufrimiento no es algo que a ti te digas, ay, pobrecito, cómo está sufriendo. No, dices, ah, qué tierno, ¿no? Lo que sufre por no poderse amarrar los zapatos, pero nada más eso, ¿no? Entonces, en realidad, esa misma perspectiva se mantiene todo el tiempo. Piensa que tus conflictos, que el gran conflicto que para ti en estos momentos es inmenso, es de un tamaño gigante y todo, para otra persona es como mirar al niño sufriendo porque no se puede amarrar. Entonces, claro, hay gente que dice, y ahí cada quien evalúa su nivel, cada quien dimensiona el conflicto según el nivel de importancia que le dé. Por ejemplo, si para mí, por ejemplo, es muy importante el dinero, cualquier cosa que tenga que ver con dinero me genera muchísimo estrés, ¿sí? Si para mí es muy importante mi trabajo, pues cualquier cosa que tenga que ver con mi trabajo, obviamente. Si para mí es muy importante mi imagen, ¿no? Que piensen que, no sé, soy un excelente profesional en el área que estoy trabajando, cualquier cosa que amenace mi reputación como profesional, pues para mí va a ser un gran conflicto, ¿no? Entonces, cada quien vive su conflicto según
nivel de importancia que tenga. Hay gente que lo más importante en su vida puede ser su mascota, su gato o su perro, ¿no? Y entran en crisis profunda cuando el animal, cuando la mascota se enferma. Entonces, pero profunda, están así en crisis, no pueden ni comer. Sí, conozco gente que lo vive así, porque es lo más importante en su vida, y dice, ¿qué voy a hacer sin mi mascota? ¿No? O sea, entra en crisis. Y bueno, si se va la mascota, pues toca procesarlo y entran en depresión por un tiempo y no quieren tener otra mascota. Pues sí, y es válido, es válido. Estaba viendo, hay un libro, La bailarina de Auschwitz, donde es una psicoterapeuta que, bueno, vivió en Auschwitz y comenta que está en un momento con una paciente, que es una paciente que estaba llorando, pero desconsoladamente, porque ella quería, se compró un auto nuevo y la pareja o algo así no le dio el color que ella quería el auto, lo quería un amarillo de un color y le dieron otro tipo de amarillo, y para ella era muy frustrante tener que conducir ese auto, ese amarillo que ella no quería, ¿no? Entonces, estaba en crisis total, ¿sí? Y la siguiente paciente que le toca estaba en la misma crisis de la mujer anterior, pero porque había perdido a 2 hijos, ¿no? Pero el mismo nivel de crisis. Pero ella después en su reflexión decía que terapéuticamente no importa si sea, o sea, realmente no es que sea el vehículo o sea el conflicto de la pérdida, sino el nivel de sufrimiento en las dos era el mismo, era exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, ambos necesitaban el mismo nivel de atención, porque la cosa no es el hecho realmente, sino qué tanto te impacta esa acción, ese sufrimiento. Como les decía, hay personas para las que conozco, bueno, tengo un amigo que hasta ahorita le va a dejar flores al cementerio a su mascota que murió hace 8 años, ¿no? Y hasta ahora va el domingo al cementerio de mascotas a dejarle flores y creo que ya piensa cremarlo y no sé. Pero así, y claro, está bien. Y para otra persona puede ser, ay, qué ridículo, ¿no? Para gente que puede ser como muy absurdo, pero no, es el mismo nivel de sufrimiento. O sea, a veces la pérdida de una mascota puede ser casi como la de un hijo, una cosa así muy fuerte. Entonces, y sí, pero ¿cuál es el conflicto acá? El conflicto tiene que ver con el nivel de aprehensión que tengo a las personas o a las cosas. El conflicto tiene que ver a veces con un principio de aparidad, de apego, de dependencia, ¿sí? Entonces, la mayoría de los miedos, del estrés, de los elementos que nos generan dolor y sufrimiento, o que en este momento me puede estar afectando, por lo general son cosas que no existen. La mayoría de los miedos son amenazas inexistentes, ¿no? Entonces, o amenazas que yo me las invento. Si alguien me dice, tienes una araña ahí atrás en tu ventana, yo voy a saltar y decir, ay, ¿dónde está la araña? No, y no hay ninguna araña, pero ya me imaginé la araña, ya siento que la araña me está mordiendo y demás. Entonces, cuando, por ejemplo, hay personas para las que, por ejemplo, su trabajo es muy importante y cuando te regaña, no sé, el jefe o empiezan a bajar los clientes en la actividad o en el emprendimiento que estás haciendo, sientes una amenaza muy fuerte, porque ya te imaginas que pues estás perdiendo tu trabajo y que pues te estás quedando sin casa porque no puedes pagar la hipoteca y prácticamente ya estás de indigente en las calles. Entonces ya empieza tu pensamiento trágico a pensar, a imaginarse cosas trágicas en ese sentido, ¿no?
O en todo sentido, o por ejemplo, si tu hijo o tienes un hijo, una hija adolescente que se va de pachanga, de parranda, ¿no? Pues obviamente se van. Y les dijiste hasta las 11 y son las 11:20 y no llega, ya te estás imaginando que no, ahora voy a llamar ya qué le ha pasado, qué tragedia, que no, que tanto secuestro, que va, no, ya te estás imaginando ya la peor de las tragedias, ¿no? Ya estás, tu cerebro ya vuela, ¿no? Y tu hijo pues pasándola bien por ahí, ¿no? Teniendo su primer beso, qué sé yo. Entonces, y tú sufriendo, ¿no? Y sí, porque la mayor cantidad de sufrimiento es por cosas que no han sucedido o que nunca van a suceder o que son muy poco probables que sucedan. O a veces por cosas que pasaron, ¿sí? Bueno, sí, puedo estar sufriendo o estar muy triste por algo que pasó, que ya no tiene remedio y me estoy deteniendo en ese momento, no me permito avanzar, bueno, eso es otra cosa. Pero el estrés, el estrés tiene que ver con una agudización de los sentidos. ¿Sí? ¿Cuándo surge el estrés? ¿Cuándo sucede? O sea, es un reflejo, es una acción primitiva, muy antigua, ¿no? Imagínense hace, no sé, 10,000 años, ¿no? Que andábamos por un bosque y de repente aparece un oso, ¿no? Y el oso nos empieza a seguir y nosotros pues ese rato corremos a todo lo que da. Entonces, en ese momento, mientras estás corriendo, tu fisiología, tu cuerpo, no se va a querer detener a orinar, ¿no? O a hacer sus necesidades, no se va a detener a eso de repente, ¿no? No va a querer atender a tu sistema digestivo, ¿no? Donde se va a ir la sangre es a tus sentidos, vas a agudizar tus sentidos, vas a agudizar tu vista, vas a focalizar tu vista para ver por dónde puedes correr más rápido, tu oído para saber si el oso está más cerca, más lejos, tu olfato, o sea, vas a empezar a agudizar tus sentidos y vas a empezar a correr con velocidad y ya hasta que ya finalmente se va, el oso ya está lejos, ya burlaste la amenaza y luego ya todo se tranquiliza, el cuerpo fisiológicamente tiene un proceso de autorregulación, se autorregula y ya quedas otra vez pues tranquila, ¿no? Y vas recuperando ese estado. Ahora, imagínate que tengas al oso, ¿no? Hay muchos casos donde el oso a lo mejor ya se fue, ya no está, pero en tu cerebro piensas que ahí sigue, ¿no? Una parte de tu cerebro dice, pues ahí sigue el oso, ahí sigue la amenaza. Entonces, me mantengo ahí en la amenaza. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente, eso es lo que pasa, que ¿cuál es el oso en tu vida cotidiana? ¿No? ¿Cuál es esa amenaza? Que en algún momento sí está bien que respondas a una amenaza, pero por ahí, no sé, la amenaza puede ser que tus clientes bajen, ¿no? Caigan, o que tu jefe se enoje o tu jefa se enoja, ¿no? En el trabajo o lo que sea, ¿no? La amenaza puede ser que pierda el trabajo y no pueda pagar la hipoteca, ¿no? Entonces, o la renta o lo que sea. Entonces, esa es la amenaza. Y en el tiempo actual vivimos como si tuviéramos al tigre al lado o al oso al lado, con esa amenaza constante. Entonces, si estás viviendo con esa amenaza constante, claro, todos tus sentidos, tu circulación sanguínea va a estar más en las manos, en los pies, en los ojos, en los oídos, en tus sentidos, va a estar muy al pendiente de qué es lo que está pasando, todo el tiempo a ver qué tragedia hay aquí alrededor, ¿no? Te digo, hay una cucaracha, ¡ay! Saltas, ¿no? ¿Dónde está la cucaracha, no? Entonces, porque ya la sientes que te está comiendo la cucaracha aquí por el cuello. Entonces, a eso me refiero, a que en estos tiempos de repente es muy necesario aprender a relajar y aprender a meditar, aprender a aquietar la mente, ¿no? Esa frase, yoga chittavritti nirodha, el cese de los torbellinos mentales,
es muy importante. El yoga Chitta Vritti Nirodha es aprender a aquietar al mono, ¿no? Y ese es un trabajo cotidiano. Ahora, vayendo un poco más allá, había una película, no me acuerdo el título de la película, ¿sí? Pero creo que ni siquiera era muy buena película, capaz sí, pero no me acuerdo el título, pero comienza con unas imágenes geniales, ¿no? Nosotros hemos cambiado la arquitectura de nuestra vida, ¿sí? Es decir, millones de años hemos evolucionado caminando sobre estructuras irregulares, es decir, sobre selvas, sobre montes, sobre arena, sobre piedra. O sea, nuestro desplazamiento corporal físico ha sido muy diverso, muy variado. De hecho, hace 15,000, 20,000 años, 10,000 años, hasta hace 10,000 años atrás, todavía éramos nómadas. Entonces, nuestra actividad, nuestra alimentación era variada. Algún momento de nuestro proceso, por alguna razón, bueno, no les voy a contar cuál, porque hay varias teorías, pero nos hemos instalado como agrícolas, ¿no? Y el momento en el que nos hemos instalado como agrícolas, pues comenzaron las enfermedades, ¿no? Porque, bueno, pues hemos empezado a convivir ya con animales cerca y los animales, pues sus virus han tenido que mutar y llegar a nosotros, y así es que comienza la rubiola, el sarampión, la poliomielitis y todas esas, ¿no? Enfermedades que son virus, ¿no? O sea, las enfermedades, los males actuales son virus de animales que mutan, porque el virus también quiere sobrevivir y busca la mejor manera de alojarse en nuestro organismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también la alimentación, nuestra estructura dentaria ha cambiado, por ejemplo, por una mandíbula en la parte antropológica, antropología forense, etcétera, etcétera. Se puede revisar en una mandíbula y por el diente qué tipo de alimentación tenía esa persona. Nuestros problemas dentarios también han comenzado cuando éramos agrícolas. Cuando hemos empezado a ser agrícolas, nuestra esperanza de vida era de 40 o 45 años, no me equivoco. O sea, moríamos así, 35, 40 años, ya 45 ya estabas viejo. En época agrícola, pero en la época nómada, nuestra esperanza de vida era de 80, 85 años. Era mucho más. Y superabas la barrera de los 7, 8 años, que era, bueno, porque obviamente en época nómada estamos hablando de un nivel de mortalidad infantil terrible, ¿no? Pero pasaba la barrera de los 8, 7, 8 años y lo más probable es que vivas hasta los 85, ¿no? O sea, sí, vivíamos bastante. ¿Por qué? Porque, bueno, pues teníamos una alimentación más diversa, pues teníamos un movimiento corporal diverso, entonces vivíamos más saludables. No estoy diciendo romanticismo y tampoco con esto estoy diciendo que volvamos a la época paleolítica, porque tenía sus contras también, obviamente. En un mundo nómada, pues la gente que se lastima, un enfermo, etcétera, etcétera, pues lo dejan atrás y listo. Entonces, en la época agrícola, pues sí hay un principio de convivencia, pero nos ha costado muchos años aprender a recuperarnos un poco. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que hemos empezado a cambiar la arquitectura de nuestra vida. Nuestro movimiento corporal ya no es el mismo de antes, ya se ha modificado. ¿Por qué? Aquí hemos empezado a aplanar nuestro suelo, ¿no? Lo cual, pues no digo que sea malo, ¿no? Pero sí lo hemos hecho. Yo sé el dato de Bolivia. Aquí en Bolivia, la primera avenida aplanada, digamos, el primer asfalto ha sido en el año 1917, en la calle del Gobierno, en Oruro, ¿no? ¿Quién está en Oruro? ¿Hay alguien de Oruro acá? Nadie de Oruro. Bueno, igual la calle de Gobierno de Oruro ya no se llama así, la cambiaron a calle Washington, pero en ese entonces era la calle de Gobierno y le hicieron aplanado. La primera a nivel mundial fue en Denver, en Estados Unidos, en la calle, en la avenida 15 Avenue o algo así era. No me acuerdo el nombre, pero era una avenida una autopista que era
llovía y los autos, estábamos hablando del principio del siglo XX, cuando empieza el automóvil un poco a moverse, y los vehículos se enfangaban. Entonces alguien dijo, ay, si le ponemos una capita de cemento encima al suelo, y hicieron así como discretamente 1 o 2 kilómetros, creo, de capita de cemento, tuvo mucho éxito, ya pues ampliaron, etcétera, etcétera, y a partir de ahí pues las diferentes ciudades empiezan a hacer lo mismo para que los automóviles puedan circular. Estamos hablando del año 1906 en Denver. Denver es una ciudad industrial en Estados Unidos, es decir, desde hace 150 años vivir en Denver era despertar con tucuchpum, tucuchpum, ¿no? Con alguna maquinita, porque era una ciudad industrial, o sea, la gente estaba acostumbrada a que suenen las máquinas, pucuchpum, 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 ¿no? Entonces, es obvio que en Denver nace la música techno, ¿no? Ya ahí nació Eminem, ¿no? Ahí nació Eminem en Denver. Entonces, de ahí viene este movimiento, de alguna manera, y bueno, pues contagia a los diferentes países. No sé los datos de los demás países, pero ponte que por el 1910, 1920, empezaron a aplanar el suelo del lugar en el que vives, de la ciudad o la ciudad cercana en que vives, y eso fue avanzando de manera indefectible. Entonces, acá en Santa Cruz, por ejemplo, hace 40 años, el segundo anillo, que es una avenida muy importante, pues era de tierra, ¿no? Entonces, la gente que hace 40, 50 años vivía por acá, pues salían descalzos. Acá en Santa Cruz la gente salía descalza. Los que tienen ahora 50 años, pues dicen, de niño yo salía descalzo y me trepaba al árbol de paltas. Es el árbol de aguacates, ¿no? Entonces me trepaba al árbol de paltas, ahí me paraba, luego me saltaba al árbol de aquí, de allá, y etcétera, y andaba la gente descalza, ¿no? O sea, en infancia al menos, eran niños patapilas, ¿no? Y después empezaron a aplanar todo, y ya, pues, ya todo está plano. Entonces, nace un niño en un departamento, aprende a gatear, a caminar, el piso plano, los jardines, las guarderías, los kinder, muchos ya casi tienen areneros, ya tienen puras espumas y no sé qué, y globitos y cosas por el estilo. Entonces ya es otra estructura, es otra anatomía. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra arquitectura ha cambiado, nuestra vida ha cambiado, es decir, nosotros vamos formando parte, nuestro cuerpo se adapta al medio ambiente, es un cuerpo adaptable al medio ambiente. Por ejemplo, acá en este sector que es tropical, ¿no? Es Amazonía, partes y todo. Entonces, ¿cómo eran las poblaciones que vivían acá? Pues no tenían cabello, eran sin cabello, porque para este calor no necesitas pelos, digamos. Tenían cabello acá, ¿no? Yo estoy aquí dando la contra, pero tenían el cabello acá tupido, pero acá casi no tenía mucha barba y eran poblaciones un poquito más lampiñas. Entonces, justamente por el clima. Pero ¿cómo eran los personajes más nórdicos, europeos, digamos, en lugares más fríos? Eran unos peludos, ¿no? Hirsutos totalmente, barbones, todos llenos de vellosidad y todo eso, ¿no? Y la tez blanca justamente por el frío, se aclara la piel para que puedas captar más luz, se oscurece la piel para que la luz no te afecte tanto, ¿no? Entonces, nos vamos adaptando al lugar, al medio en el que vamos viviendo. De hecho, a veces hay adaptaciones muy rápidas. Actualmente, ¿hace cuántos años empezó la caza de elefantes por sus colmillos? Hace 200 años, 150 años, no sé, pero ya nacen elefantes sin colmillos. ¿Por qué nacen elefantes sin colmillos? O sea, la naturaleza, la biología está haciendo algo para que los elefantes sobrevivan. Y ya están naciendo elefantes sin colmillos. O sea, en unos pocos cientos de años ya ha habido un cambio evolutivo en los elefantes. Los perros, en poco tiempo, los perros ya nacen con los ojos más grandes, ¿sabían? Los perros ya están naciendo con sus ojos más grandes. Y dice, ¿por qué nacen los perros con los ojos más grandes?
porque un perro con los ojos más grandes lo vas a tratar mejor, con más cariño y le vas a dar más comida, por eso, porque si tú tienes así un montón de cachorritos, el que tenga los ojos grandes, a ese lo vas a agarrar y ¡ay, qué bonito, me lo voy a llevar! ¿Sí? Entonces, de hecho, era interesante, hay un estudio que hicieron justamente en Moscú, hay muchos perros, dicen, y hay un estudio, una investigación como biológica, donde los manadas de perros callejeros, de mucho perro callejero, al perro más bonito, al que tiene los ojos más grandes, es al que le mandan a pedir comida, ¿no? Entonces él le da comida y ya les da a los demás perros. Hay una organización muy interesante ahí, pero los perros ya nacen con ojos más grandes. Entonces nosotros ya nos estamos adaptando a esta nueva arquitectura. Y les decía que hay una película argentina, le estaba platicando de la película, que no me acuerdo el título, pero comienza así. Comienza mostrando un edificio y dice, lumbalgia, y muestra un edificio. Y luego muestra otro edificio o un puente, así una cosa así medio agresiva arquitectónicamente, y dice, eh, úlcera, ¿no? O, ¿cómo es? No es úlcera, creo que era úlcera. Bueno, era así, ¿no? Era irritación intestinal, ¿no? Colon irritable, ¿no? Así. Dolor de cuello, y mostraban otro edificio y otro. O sea, iba mostrando estructuras, comenzaba así la película, ¿no? Mostrando estructuras, y cada que mostraba un edificio, una estructura o un lugar, digamos, arquitectónicamente agresivo o así, ¿no? De ciudad, digamos, ¿no? Pedazos de ciudad, iba mencionando dolencias comunes, ¿no? Dolencias comunes. Entonces, qué sé yo, cuando se irrita el estómago y demás cosas, ¿no? Entonces, dolores de espalda y demás, artrosis, artritis, qué sé yo, dolor articular, iba mostrando dolencias comunes, le iba mencionando mientras mostraba. Entonces, está claro que el medio arquitectónico en que vivimos, pues nos toca adaptar, ¿no? No podemos agarrar un pico y, ¿no? y empezar a romper el asfaltado de tu calle porque quieres que haya arena, eso no lo vas a hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues adaptarnos a lo que hay, porque tampoco nos vamos a ir a vivir al campo, es decir, ahora es fin de semana largo, pues a lo mejor sí te fuiste un ratito, ¿no?, al campo por ahí a respirar el aire rico. Pero y eso, es decir, aquí te vas al campo y lo mismo, vas, llegas a un hotel, tiene piso plano, pones aire acondicionado en el hotel y a veces es como que un poquito diferente, pero bueno, está bien. Entonces, en todo caso, ¿cómo es el asunto? Que nos adaptamos a esta nueva arquitectura, a este estilo de vida, a los conflictos existenciales actuales. De hecho, yo les decía, la palabra para hablar de meditación en el yoga es dhyani, ¿no? Dhyani. Y dhyani en sánscrito, ¿no? En pali es jnani, jnana o jnani, algo así. Llega a China como Chen, llega a Japón como Zen. El Zen es el equivalente al Dhyana, son escuelas meditativas. Pero, ¿qué es lo que propone la meditación? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es una práctica de meditación. Entonces, después de todo este diálogo que te di, pues te sientas cómodamente, relaja tus hombros, cuello, tu nuca, que no estés así apoyado en un sillón o, ¿no? Si puedes usar una silla, puedes usar el suelo, ¿no? Yo estoy usando este sofá que está cómodo ahí, y ahí me puedo quedar rico, sentadito.
Entonces, y ahí te sientas en una posición cómoda y vamos a hacer una pequeña práctica. Y ahí te quedas. Respira por tu nariz. Inhala y exhala por tu nariz y simplemente ahí te quedas. Ya no te mueves.
Inhala profundo, exhala lento. Parpadeas, te mueves un poquito, eso. Te acomodas. Bien. Volviendo al mono inquieto que tiene una roncha y que tomó vino. ¿Cómo te fue? ¿Qué dificultades han sentido en esta práctica? O sea, seguramente algunas de ustedes sí ya tienen práctica de meditación, por ahí alguien no, es la primera vez que está meditando o no tiene mucha costumbre de meditar. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es, hacia dónde vamos con esta práctica? Bueno, aunque Osho decía, ¿qué voy a conseguir con la meditación? No sé si es Osho o es una de Suzuki, pero decía, ¿qué voy a conseguir con la meditación? Pues nada. ¿A dónde voy a llegar? A ningún lugar. Entonces, pero eso es bastante como filosofía, sé. Pero te dio sueño, bien. Hay quienes por ahí les dio sueño, hay quienes, es decir, ¿ha podido estar tu mente tranquila? Por ejemplo, esta mañana alguien me decía, oye, yo veía colores, cerraba los ojos y veía así un color, tantos, este color, quería blanco, pero no me salía, etcétera, etcétera. O te vienen imágenes, o te vienen ideas, o te vienen diálogos, o cosas por el estilo, o tengo pendiente hacer esto, o estás pensando en algo, o sea, la mente está ahí, en algo, ¿no? Y cuesta quitarse, o el cuerpo te hace bullying, ¿no? Ahí como hace esta posición que me incomoda acá, que me incomoda de este lado, de acá, de la rodilla y demás. Entonces, claro, la incomodidad física es la primera barrera que toca librar. Hay quienes practican la meditación, por ejemplo, en posición recostada. Se recuestan en una posición cómoda o en un sofá y ahí se quedan y ahí practican su meditación, lo cual es válido siempre y cuando no te duermas, ¿no? Porque el riesgo de ponerse demasiado cómodo es que si te vayas a dormir y bueno, está bien, tuviste un rico sueño, pero ya no hiciste la práctica de entrenar al mono, ¿no? Entonces, esta práctica de ir ensayando tiene algunos elementos. El primer elemento, la primera barrera que toca avanzar es, bueno, aparte de la parte física, de la incomodidad que genera el cuerpo, la primera, según la parte budista, maneja 8 niveles de dhyana y 8 niveles de meditación. Y la primera barrera es la mente discursiva, la llama, ¿no? Es eso, el ir discursiando, la plática interna, ese es el primer paso, ¿no? Perfecto, Mónica, qué bueno que te hayas logrado relajar. ¿Y qué es lo que sucede con esa mente discursiva, ¿no? Pues empieza a haber diálogo, es normal, o sea, a varios de ustedes les ha pasado que hay un diálogo, bueno, hasta a mí me pasó, por ejemplo, ¿no? Han visto, no sé si alguno de ustedes vio, pero pues hasta se vino el gato, ¿no? Se vino Chocolate, se llama. Se vino el gato, aquí, estuvo aquí, se vino por acá arriba, y yo digo, espero que no me muerda la oreja, entonces ya estaba como que, ¿no? Todavía seguía, mantenía mi estatus meditativo, pero sí se venía por acá y luego por aquí, ya, o sea, así es, no vas a tener el espacio de meditación impecable, impoluto, ¿no? Siempre va a haber elementos. De hecho, cuando practicaba yoga en la ciudad de La Paz hace años, o el momento, a la hora en la que yo hacía mi práctica de yoga, meditación, la temporada era en la tarde más o menos,
en la mañana, no, en la mañana a veces, cerca a mediodía, 11:30, así, y siempre había conflictos, porque el centro de yoga era al lado, muy cerca de la universidad, y siempre había marchas de universitarios, conflictos, petardos, gases lacrimógenos, eso era acá todo el tiempo, era una época en la que había muchos conflictos, y yo estaba en meditación y presupuesto para la U, ¿no? Mientras ahí sonaban las cosas, ¿no? Entonces, entonces dije, pues es parte de, no voy a irme a otro lado a hacer esto, o sea, me toca experimentarme o experimentar mi práctica con todo este conflicto alrededor mío, ¿no? Entonces, y es un reflejo también de la realidad, o sea, el mundo puede estarse cayendo, pero si tú estás en paz, no lo vas a sufrir, ¿no? Entonces, sí, la mente discursiva ahí está presente, es una primera barrera. Cuando ya logras pasar esa barrera de la mente discursiva, hay una experiencia de goce, hay una experiencia de paz, de quietud, sí, lo logras, por ahí por segundos, por unos momentos chiquitos, pero logras ese aquietar o por lo menos te acercas a esa quietud. Entonces, más o menos. Ajá, perfecto, Alicia. Sí, traía muchos elementos, muchos aspectos que vienen a inquietar, ¿no? Ideas y conflictos y aquí. ¿Por qué? Porque ese es el mono del que estamos hablando desde el principio, ¿no? El mono que está ahí todo el tiempo inquieto. Entonces, ¿qué toca hacer? Ahorita, o sea, imagínate si yo quisiera en estos momentos aquietar al mono, pues voy a acabar frustrado porque no lo voy a hacer, no lo voy a lograr aquietar. Entonces, claro, al principio puede parecer frustrante el hecho de que yo haga meditación y mi mente esté de aquí para allá pensando y decir, yo no sirvo para la meditación, para esto sí no sirvo, porque no lo estoy logrando. Y sí, en realidad, la mayor parte de las veces, bueno, muchas veces cuesta. De hecho, volviendo a la metáfora de los monos, cuando tienes un mono muy bien entrenado, lo mismo ya, ponte un perro que esté muy bien entrenado, pero si ese perro se pierde, o el mono, digamos, se pierde y se va con otros monos y se va en un bosque, si bien no sabe sobrevivir, pero llega a sobrevivir, en poco tiempo se olvida de todo lo que entrenó y se vuelve un mono salvaje nuevamente, ¿sí? Un mono bien entrenado. O sea, muy rápidamente empieza a perder todo ese entrenamiento que tuvo, aunque sí, él es mucho más fácil aprender si lo vuelves a entrenar. Pero lo mismo que un perro, digamos, es decir, hay un estudio que indica que en 2 semanas tu mascota, tu perro regalón y cariñoso, puede sumarse a una jauría de perros salvajes y pues atacar para se vuelve perro salvaje en 2 semanas, ¿no? Entonces, en 15 días, bien rápidamente, tu perro se puede volver salvaje. Entonces, la mente también muy rápidamente puede, pues, volver a hacerse, a conflictuarse muy fácilmente. Entonces, por eso es un trabajo de todos los días cotidiano, de ir trabajando esta parte meditativa. ¿Y de qué va el aspecto de la relajación? Porque decía relajación y meditación. ¿Qué es lo que sucede? Que los textos tradicionales, los textos budistas que están en Pali, los textos en sánscrito, ¿no? Los Yoga Sutras de Patanjali, incluso los textos medievales del yoga, Gorakshanatta, los textos de, ¿no? Los libros de Hatha Yoga Pradipika, el Yarana Samhita, Shiva Samhita, o Samhita, ¿no? Todos esos textos no hablan de la relajación, ¿sí? La relajación, como tal, las técnicas de relajación, son una cosecha de Occidente. Son técnicas que han sido desarrolladas por occidentales, por diferentes personajes especialistas en la neurofisiología, que desde principios del siglo XX, fines del siglo XIX, bueno, ya con experimentos de la hipnosis y todo eso,
y eso, todo ese mundo de experimentos y la emergencia de la psiquiatría y la psicología, es que se empiezan a desarrollar las diferentes técnicas de relajación como tales. Pero de repente nos damos cuenta que en este tiempo y en esta arquitectura es muy importante aprender a relajar para poder experimentar la meditación un poco más a fondo, experimentarla mejor, justamente porque es un training. La relajación es un training, es un entrenamiento. Necesitas aprender a soltar tu cuerpo. Nuestra crisis no es igual que la crisis de hace 2000 años, de hace 1000 años, de hace 500 años atrás. No vivimos las mismas crisis, ¿no? Son muy diferentes, nuestros conflictos son diferentes, nuestras inquietudes y necesidades también son diferentes. Y nuestra arquitectura también es muy diferente. Entonces, ahí emerge la relajación como un aporte occidental a la propuesta meditativa de Oriente, ¿no? Entonces, como un aporte para poder profundizar un poco más, porque lo que la meditación necesita es un cuerpo relajado inicialmente, ¿no? Un cuerpo que no incomode. Pero ¿por qué no sé, en los Yoga Sutras de Patanjali, en los textos palis antiguos, ¿por qué no da mucho la relajación? ¿O por qué no dice primero esta postura? Bueno, para empezar, hace 2500 años atrás, hace 1500 años o 1000 años atrás incluso, no había tanto, y en el mundo hasta ahora, ¿no? En Oriente, muchos sectores, no había sillas, no hay sillas, hay lugares en Oriente que vas, no, te sientas en el suelo, ¿no? Te ponen pases, siéntese, te ponen la almohadoncita en el suelo, no hay asiento, no hay silla. Entonces, al no haber la silla, ¿sí? Al no haber la silla o el asiento, la gente pues se acostumbra pues a cocinar, a hablar, a comer en esta posición en la que estoy. Entonces, esta posición para una persona que vive en un mundo sin sillas es muy cómoda, es comodísimo, es como estoy bien, puedo estar así costurando algo 2 horas y no me incomoda, evidentemente. Pero nosotros no, los occidentales, pues no estamos acostumbrados a esto, usamos sillas y demás, entonces estas posturas obviamente nos van a significar un poco de incomodidad. Entonces, no es necesario que tengas una postura así de estas para una meditación, con una silla, un buen banquito, etcétera, etcétera, es suficiente. Pero lo importante es que tu cuerpo no te incomode, que tu cuerpo no te haga bullying, o sea, que tu cuerpo no te haga bullying, que tu cuerpo no te incomode, que puedas estar cómoda con esta estructura física, con este cuerpo. Entonces, por eso hasta a veces se acepta que puedas recostarte en un sofá, digamos, no cerrar los ojos, tener los ojos abiertos para no dormirte y ahí hacer tu práctica de meditación. Si te duermes, pues ya, te dormiste, ya ni modo, ¿no? Pero la idea es que no te duermas y si te duermes puedes sentarte en una silla, digamos, ya, pero sin apoyar la espalda para que puedas estar un poco más abierto. Entonces, siguiendo con esto, es que en esta práctica ya muchas de las cosas que estaba diciendo ya tienen sentido seguramente, es decir, lo que les estaba hablando del mono, los estaba hablando de la mente y demás elementos tiene sentido. Esa mente discursiva, ese diálogo, esos elementos que no te dejan, que no te permiten llegar a un cierto estado de quietud en esta práctica meditativa que hemos hecho, toda esa incomodidad, eso es justamente lo que toca trabajar. Ese es los elementos que te pueden generar dolor y sufrimiento en tu existencia cotidiana, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra este aspecto de la meditación como una práctica justamente para la meditación como una práctica para
como para poder facilitar la relajación como una práctica para poder facilitar esta experiencia de la meditación, ¿no? Entonces, Mónica, estás en Michoacán, qué bueno. Un saludo hasta Morelia. Estuve ahí el año pasado. Sí, estuve ahí el año pasado. Pero bueno, espero estar ahí nuevamente pronto. Para julio, quién sabe. Entonces, también estás, Aine, qué bueno que te has conectado. Entonces, siguiendo con esto, y esto tiene bastantes eso, a Santiago. Buenísimo, Karen, sí estás en Santiago. Entonces, siguiendo en esto, vamos a hacer una pequeña práctica de relajación. La relajación también es un elemento de entrenamiento. De hecho, es muy fácil hablar de relajación. O sea, cotidianamente a veces usas la palabra, ay, tienes que relajarte, ¿no? O sea, es muy fácil decir relájate, ¿no? ¿Cómo lo haces? La relajación es algo que necesita método, necesita tecnología, necesita entrenamiento también, ¿no? No es solamente ir a alguien, o sea, cuando, ay, que ando muy preocupado, preocupada por tal cosa o cual y, ay, no, necesitas relajarte. Lo que pasa es que andas muy nerviosa o muy nervioso y necesitas, es muy fácil decirlo, es muy fácil decirlo, pero gracias, Karen, sí, pues nos vemos. Espero pronto estar por ahí, ya están comenzando los cursos allá, así que yo creo que este año, a ver si se hace, nos vemos por allá en Santiago. Entonces, siguiendo con esto, les decía que es muy fácil decir tienes que relajarte o relájate o hace falta que te tranquilices porque la realidad, lograr relajarse es un entrenamiento. Lograr tranquilizar requiere entrenamiento. Es todo un proceso de entrenamiento, todo un training. Entonces, y ese entrenamiento de la relajación te puede facilitar profundizar con el tiempo la experiencia de la meditación. O sea, la relajación como entrenamiento te ayuda después a que tu experiencia meditativa sea más profunda. Hablando un poco de meditación, también decía que como la mente es discursiva, ahorita hemos hecho una meditación muy vacía, o sea, no les he hecho nada dirigido, no les he dicho, ay, vas a imaginarte la luz tal, la luz cual, no, nada de eso. Lo único que hemos hecho ahora ha sido quedarnos ahí, punto, y cada quien pues vea qué encuentra, con qué se encuentra, ¿no? He dejado como la casa vacía, a ver qué le pones ahí, ¿no? Entonces, justamente a propósito, para que puedas encontrar las dificultades que tienes en esa, o las facilidades también en esa casa vacía. De ahí es que, por ejemplo, hay muchas técnicas de meditación que son dirigidas, que son como más o menos, la llama meditaciones guiadas, pero son más manejos de imágenes, ¿no? Son rutas de imágenes, por ejemplo, como, no sé, imagínate una luz de tal color que entra por tu cabeza y te ilumina y no sé qué, y O sea, puras imágenes que vas manejando mentalmente. Y esas imágenes, ¿para qué son? Justamente son para aquietar el proceso de la mente discursiva, para que tu mente discursiva no esté ahí presente. O puedo manejar una imagen, imagínate una nubecita blanca en un cielo azul y que la nubecita se está perdiendo. Y ahí te quedas con la nubecita blanca en el cielo azul, o un barco que se está perdiendo en el horizonte. Y ahí te quedas con esa imagen mental que se va perdiendo y desvaneciendo, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Eso pues te facilita un poco de focalización y esa mente discursiva, esa loca de la casa que muchos se llaman, ¿no? Esa mente discursiva o el loco de la casa, digamos,
se aquiete un poco y tenga un focus, un elemento donde enfocarse, ¿no? Una atención mental, ¿sí? Entonces, pero eso no es la parte más profunda de la meditación. Se entiende que es básicamente un primer momento para que la mente discursiva la puedas aprender a manejar, porque más allá hay otros 7 estadios más dentro de la meditación. Pero toda esa parte guiada, digamos, de alguna manera te sirve para que la mente no se dispare para uno y otro lado. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña práctica de relajación, ¿sí? Unos minutitos nada más. Recuéstate, aquí sí, recuéstate cómodamente, puedes recostarte de espaldas, boca arriba. Lo importante es que estés cómodo, acómodo. Puedes hacerlo en un sofá si prefieres o en el suelo, ¿no? Ahí recuéstate y vamos a hacer una pequeña práctica de relajación. Ahí doy tiempo para que puedas recostarte. Muy bien. Y lo que vas a hacer ahora es prestar atención a tu respiración, a tu ritmo respiratorio. Atiende cómo el aire entra y sale por tu nariz. Inhala y exhala por tu nariz. Vamos a hacer una pequeña técnica autógena, ¿sí? La relajación autógena de Schultz. Luego en el curso vamos a profundizar un poco eso, pero vamos a hacer una pequeña muestrita de esta técnica. Y ahora lo que vas a hacer es repetir mentalmente todo lo que yo te diga. Repítelo mentalmente. Y no solamente lo vas a repetir mentalmente, sino también te lo vas a creer. Lo que yo te diga, te lo crees. O sea, está sucediendo. No es algo que te imaginas, sino es algo que está sucediendo. Y te dices a ti misma, a ti mismo, estoy en paz. Repítelo mentalmente y créetelo, porque esto que dices está sucediendo. O sea, convéncete de que eso está sucediendo. Estoy en paz. Estoy en paz. Repítelo mentalmente, créetelo. Estoy en paz. Dale fuerza a tu palabra, que lo que te digas a ti misma, a ti mismo, que tenga fuerza, que tenga valor, ¿no? No es que te digas, hasta mañana me levanto a las 6 de la mañana y no te levantes. No, lo que tú te digas a ti misma, a ti mismo, tiene que tener valor, tiene que tener peso, fuerza. Por eso cuando te dices, estoy en paz, realmente eso está sucediendo. Estoy en paz. Repítelo a ti mismo. A ti mismo. Estoy en paz. Estoy en paz. Mi brazo derecho pesa. Repítelo mentalmente, créetelo. Mi brazo derecho pesa. Mi brazo derecho pesa. Mi brazo derecho pesa. Estoy en paz. Mi brazo izquierdo pesa. Lo que te dices a ti misma, a ti mismo, está sucediendo. Tu brazo izquierdo está pesado.
Mi brazo izquierdo pesa. Mi brazo izquierdo pesa. Mi pierna derecha pesa. Toda tu extremidad inferior derecha, toda mi extremidad inferior derecha pesa. Mi pierna derecha pesa. Mi pierna derecha pesa. Estoy en paz. Estoy en paz. Mi pierna izquierda pesa. Mi pierna izquierda pesa. Mi pierna izquierda pesa. Y estoy en paz. Mis brazos y piernas pesan y estoy en paz. Mi respiración está tranquila. Mi respiración está tranquila. Mi respiración está tranquila y estoy en paz. Mi pulso, mi ritmo cardíaco, mi corazón late tranquilo y normal. Mi pulso está tranquilo y normal. Mi pulso está tranquilo y normal. Estoy en paz. Mi pulso está tranquilo y normal. Mi pulso está tranquilo y normal. Y estoy en paz. Estoy en paz. Mi abdomen está caliente. Mi abdomen está caliente. Mi abdomen está caliente. Y estoy en paz. Mi frente está fría. Siente como si un viento soplara tu frente y la enfriara. Mi frente está fría. Mi frente está fría. Mi frente está fría. Y estoy en paz. Mis brazos y piernas pesan. Mi respiración está tranquila. Mi pulso está tranquilo y normal. Mi abdomen está caliente y mi frente fría. Y estoy en paz. 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 Repítelo mentalmente, créetelo. Estoy en paz. Inhala profundo. Exhala lentamente. Tomas aire. Parpadeas, te despabilas, te desperezas, te estiras. Suave, eso, te acomodas, te estiras. Y te pones de costado con calma para sentarte e incorporarte nuevamente. Muy bien. Buenísimo. Esta es una técnica, la técnica autógena de Schultz. Luego en el curso se llega a profundizar mucho más esta técnica. Es muy buena, es una técnica, bueno, hecha por un psiquiatra, antigüita, pero muy efectiva, muy eficiente. Es parte de un entrenamiento autógeno, donde voy autogestionando mi posibilidad y mi capacidad para relajarme. Tiene bastantes elementos
Pero lo rico es que pues tu mente está ocupada en relajar el cuerpo, la pierna, ¿no? A quitar esto, imaginarse el abdomen caliente, la frente fría, entonces no le da tiempo a que pueda pensar en otras cosas. Y de paso, pues vas aprendiendo a soltar, a relajar el cuerpo. Entonces, no sé, si alguien quiere platicar o conversar cómo se sintió con esta técnica, por allá lo hiciste antes, etcétera, etcétera. Bueno, yo la primera vez no había escuchado esto de mis brazos pesados y mis piernas pesadas y me funcionó bien, ¿eh? Me sentí en un momento pegada al tapete y empecé a escuchar solamente tu voz y creyéndomela y estaba, bueno, ya descansada y relajada y siguiendo la voz, estuvo rica. Volví a escuchar tu voz, si no, yo creo que me duermo, ¿eh? Sí, varias me pidieron una grabación antes de dormir de una tecniquita de relajación donde diga, estoy en paz, mis brazos pesan, cosas así, digamos. Pero sí, sí es interesante. Lo bueno es que practicas yoga, entonces has practicado meditación, diferentes técnicas de relajación, entonces si es primera vez que estás practicando esto, claro que tu cuerpo está acostumbrado ya a soltarse, a relajarse. Algunas a lo mejor hasta se durmieron, por ahí alguien está despertando ahorita con la, ¿no? Como tiene apagada la cámara, está despertando ahí diciendo, ay, ¿qué pasó? ¿En qué me perdí? ¿No? Pero es normal, además que ya es de noche, bueno, allá son las 8:30, aquí son las 9:30, pero en Chile son las 10:30 de la noche, entonces en Argentina también 10:30, entonces ya casi ya se van a dormir. Entonces, sí, entonces es una técnica de relajación, hay varias técnicas de relajación, diferentes propuestas, y la relajación es una propuesta occidental. Ay, estamos a la misma hora en Chile ahorita que en Bolivia, sí. Tiene razón, en Argentina son las 10:30, en Chile son las 9:30, sí, es verdad. Entonces, es que cambió de hora a Chile hace un mes, creo, hace poco hizo cambio de horario, y México también. Pero bueno, el asunto es que ahí te quedas con la experiencia de esta técnica de relajación. Este es un training, es algo que se va entrenando, es algo que lo vas entrenando progresivamente. Es una técnica que tiene muchas maneras de usarla y que es muy deliciosa en muchos sentidos, ¿no? Sí. Casi me doy, sí, casi te duermes. Qué bueno que te hayas relajado y que pues sea un buen preámbulo para que pues esta noche puedas tener también un buen descanso, porque ahorita que hemos practicado un poco de meditación, un poco de relajación, por ejemplo, sí, ya tu mente está como un poco más tranquila, como que sí ha tenido su efecto, no es que no tiene ningún efecto, claro que tiene su efecto, solo que para que eso pueda suceder de manera constante, pues es importante que lo asumas como una práctica cotidiana, es como un hábito aprender a meditar, a relajarse, todo eso es parte de un hábito cotidiano que sí te va a facilitar a que pues el mono del que hablamos pueda estar tranquilo, no te genere ese dolor, ese sufrimiento, que de eso se trata al final, ¿no? En el fondo es como es una propuesta para aliviar la incomodidad humana, ¿no? Porque nosotros como humanos vivimos un conjunto de molestias y un conjunto de incomodidades. Y la mayoría de esas molestias e incomodidades son creaciones mentales. La mayoría de estrés, de miedos, de sustos, son creaciones mentales. Estamos inventando cosas que a lo mejor no existen o no sucedieron o nunca van a pasar, ¿no? Entonces, esa es la mayor cantidad de miedos, ¿no? Porque al final lo importante, lo sustancial, digamos,
la esencia, ¿no? Como decía en el libro de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Esa sustancia, esa esencia invisible a los ojos, tiene que ver con una profundidad. Por ejemplo, siempre voy diciendo, yo no soy Gabriel, ¿no? Tengo un nombre. En este momento tengo un nombre que es Gabriel, ¿no? Y es interesante porque, por ejemplo, en algunos países, si entras a un programa de protección de testigos, pues ahora no te vas a llamar Gabriel, te vas a llamar Marcelo y eres carpintero, ¿no? Sí, entonces ya no, o te dedicas, tienes el oficio de carpintero o de otra cosa, ya no, por ejemplo, no, yo no soy fisioterapeuta, tengo una profesión, una habilidad en ese campo, en esa área, es decir, tú no eres la profesión, tienes una profesión, tú no eres floja o no eres mala onda o buena onda, no eres, tienes ese comportamiento transitorio en algún momento, ¿no? El otro día una amiga estaba muy estresada, muy conflictuada, porque vino su amiga y le dijo, ¿sabes qué? Eres muy facilota, ¿no? En la vida, o sea, su amiga le estaba reclamando, ¿no? Y la otra así, en shock, ¿no? Así como, ¿cómo me dijo eso, no? Le dijo, eres. Y no eres, ¿no? Tienes actitudes un poco coquetas en la vida, pero pues parte de tu poder, de tu fuerza, de tu capacidad, qué sé yo, ¿no? Nada más, pero no eres. Es lo que tienes. Todo lo que veas, observa todo lo que hay, es lo que tienes. Y si te agarras de lo que tienes, pues sufres. Porque todo lo que tienes, cualquier rato, lo puedes perder. Hasta el nombre y apellido, ¿sí? Lo puedes perder, ¿no? Es así, ¿no? Hay momentos de gente de urgencia que ha tenido que cambiarse el nombre y apellido. Lo perdió, ¿sí? O la profesión, ¿no? O sea, hay situaciones en las que pues hay ciertos profesionales que ya son vetados de su profesión, no lo pueden ejercer. Y si tu profesión es tu mundo, pues imagínate que lo pierdas. Pero hay algo que tiene que ver, que es inmortal, ¿no? Que es tu esencia, tu substancia. Y la meditación va yendo a reconocer esa sustancia, esa esencia. Y desde ahí, todo lo demás es periférico. Merece su atención, pero es periférico. Entonces, ya no te conflictúa que te cambien de nacionalidad o de profesión o de nombre o de trabajo o lo que sea, o que te digan lo que te vayan a decir. Ya no es una amenaza a la existencia. ¿Sí? Entonces, esa es la ruta un poco de la relajación a la meditación. Es como una introducción. Ahora, este es un curso que dura, bueno, cuando comencé con tallercitos así de 2-3 horas y después dije es muy poco tiempo, porque pues, imagínense lo que estamos viendo, hay bonita información, pero igual para mí es poco tiempo. Entonces lo extendí a 3 talleres de 3 domingos, 3 horas por domingo. Y era poco tiempo, y ahora es un curso de 2 meses, lunes y miércoles en las noches, a esta misma hora, los lunes y miércoles. Y todavía siento que me falta un poquito ampliarlo, pero me siento un poco más contento ya porque en 2 meses sí da tiempo de desarrollar y trabajar muchas cosas y profundizar muchos elementos. Entonces, me alegra que hayas podido participar ahora en esta introducción, en este taller corto, introductorio a lo que es la relajación y la meditación. De estos elementos hay mucho de qué hablar, mucho que platicar.
esto, lo que les platico, el curso y todo, está basado en un texto que escribí sobre este tema, ¿no? Que titula así, ¿no? Creo que es de la meditación a yoga o de la relajación a la meditación al yoga, algo así es el título. Me he olvidado el título del libro que yo escribo, pueden creer. Pero el tema es que, bueno, ese es el contenido y pues estoy muy agradecido por que hayan participado. Voy a poner en vista de galería. Ah, pues sí, somos varios. Bueno, pues muchas gracias. Pongan la cámara para la foto, por favor. Ahí voy a sacar la foto. Para la selfie. Sí, que les vaya hermoso, que tengan una buena noche. No sé si alguien tiene algo que comentar, platicar, preguntar, consultar, etcétera. Digo la hora o cállelo hasta el Twitter o hasta el Facebook. Pues muchas gracias, muy bonita clase. Gracias, gracias. Pongan la cámara un minutito para el saludo final. Qué bueno, ahí estás. A ver. Ahí estás. Bien. Ahí vamos. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gabriel. Bye, Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Gabo. Gracias. Les vaya hermoso. Voy a pausar la grabación ahora.